El presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, afirmó que su agrupación política rompió la alianza legislativa con el gobierno de Daniel Noboa. ¿Por qué se da esta ruptura? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, ¿cómo está? Un saludo cordial para todos sus seguidores. Muchísimas gracias. Durante una entrevista, Serrano, presidente de su partido, manifestó que este aliado, refiriéndose al gobierno, no escatimó en aprovecharse de nuestra actitud patriótica y se nos llevó 2 legisladores. Por eso recalcó que hablar de una alianza es imposible. Incluso dijo que el régimen habría intentado llevarse más legisladores. ¿A qué se refería Serrano, asambleísta, cuando dice que el gobierno se llevó a sus asambleístas? Gisela, encantado. A ver, desde que comenzó lo que todo el mundo denominó este acuerdo de todo, yo siempre fui claro en decir que eran conversaciones puntuales sobre ciertos temas necesarios para darle gobernabilidad a la nación y no cometer los errores que se han cometido en años anteriores. El tiempo me dio la razón, tanto es así que la actitud patriótica de la que habla Alfredo es que nosotros hemos trabajado y apoyado aquellos proyectos en materia sobre todo económica urgente que ha propuesto el Ejecutivo y nos hemos opuesto a otros como por ejemplo fue el aumento del IVA, que ya está demostrado que nuestra tesis fue la correcta, ya que efectivamente, y creo que es innegable, ha creado una espiral inflacionaria en el Ecuador. Pero siempre lo dijimos, nosotros vamos a apoyar aquellas cosas que después de un análisis técnico creamos que son positivas y nos vamos a oponer a aquellas que creamos que son nocivas. Eso sí, no como criticólogos, sí de forma propositiva, con una propuesta alternativa que creamos que es el mejor camino para que el Ecuador pueda salir adelante. Y creo que esa tiene que ser la postura que debe mantener la CES. Estar en contra de lo que considera nocivo y apoyar lo que es positivo. Ahora, sobre lo que usted me habla de los asambleístas, el Partido Social Cristiano separó a 2 asambleístas que terminaron en la bancada de gobierno. Sobre lo otro que habla, yo no puedo dar mi opinión, ya que no me gusta hablar de las cosas que no conozco y yo hasta ahora... ¿Usted no sabe si fueron o no fueron comprados esos 2 asambleístas desvinculados? ¿Si fueron comprados, como dijo justamente Viviana Veloz? También habló de justo... Es que esto se da en un contexto porque estos hechos pues ocurren semanas después de que la legisladora de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, denunciara que el gobierno estaba comprando conciencias de los asambleístas. Por eso mi pregunta, o sea, usted... No, a ver, su pregunta no solo es válida, también es buena, pero yo no puedo mentir. Yo creo que en la vida uno siempre tiene que ser frontal y coherente. Yo no he sabido que el gobierno ha intentado comprar conciencias de asambleístas social cristianos. Quizás Alfredo tenga otra información que yo, pero yo no, por injuriar, denostar o por separarme de una facción, puedo salir a decir algo que no es cierto. Que sí es cierto, que nosotros vamos a mantener una postura clara, oponiéndonos a lo que creamos nocivo y a favor de lo que creamos positivo. Y también es cierto que le demandamos al gobierno nacional que ya comience a tomar medidas que solucionen los grandes problemas que tiene el pueblo ecuatoriano. Hoy tenemos una nación sin luz, sin seguridad, sin empleo y donde el salario ya casi no alcanza para nada. ¿Qué se ha comenzado a solucionar? Bueno, si hablamos en materia de seguridad, hay que decir que se ha reducido el número de muertes violentas y que esto el gobierno nacional, digámoslo así, lo ha hecho de forma correcta, a pesar de que ya ha comenzado nuevamente a repuntar. Pero la vacuna, es decir, la extorsión, se ha casi quintuplicado. Los secuestros se han casi triplicado. ¿Qué pasó con los ofrecimientos de campaña? ¿Dónde están las cárceles barcazas para meter a la cárcel a los más buscados hasta que se construyan las 2 cárceles de máxima seguridad?
ni lo uno ni lo otro, ni llegan las primeras ni se ponen las primeras piedras del otro. ¿Qué ha pasado con los radares? Hasta ahora nada, siguen sin funcionar. ¿Qué ha pasado con los escáneres que se quedó, que se iban a colocar en fronteras móviles y puertos? Está bien, esa es la función de la Asamblea, ¿no? ¿Dónde está la llamada recuperación o reactivación económica cuando se prometió que no se iban a subir impuestos y se han subido los impuestos al consumo en una economía ralentizada como la nuestra? La creación de empleos. Lo que vemos es que en el IES hay 24.000 empleos menos que el año anterior. ¿Qué pasó con la recuperación de los servicios públicos? Algo fundamental, educación, salud, que se caen a pedazos. Y sobre todo, se sabía que se le daba una crisis energética y no se le ha dado el mantenimiento debido a la red de transmisión, distribución, generación ni termoeléctricas. Entonces ya es momento de que la clase política, de forma frontal, pero coherente y sensata, sin armar shows, comience a exigirle al gobierno nacional que cumpla sus compromisos de campaña. Bueno, esa es la labor de la Asamblea, ¿no? Justamente fiscalizar lo que se hace y lo que no se hace. Pero yo quiero insistir en este tema porque es un momento crítico en donde la Asamblea tiene un papel importante luego de esta consulta popular, ¿no? Entonces, sí me pregunto yo, usted dice, no es una ruptura con el gobierno porque nunca tuvimos una alianza, pero su presidente, Alfredo Serrano, anunció la ruptura de esa alianza. Usted dice no hubo una alianza, sino simplemente estábamos votando por lo que creíamos que era bueno para el país y por una gobernabilidad. Pero, insisto, estos asambleístas primero que se fueron del Partido Social Cristiano porque ustedes los desvincularon, ¿usted tiene una idea de por qué razón? Está bien, no sabe si fueron comprados sus conciencias, como lo dijo la asambleísta del correísmo, por ADN, pero ¿sabe cuál es la intención de irse del lado del gobierno? Tal vez cargos públicos, dinero, más poder como legisladores. Te lo voy a decir de forma frontal las dos cosas que me han consultado. La primera, quizás Alfredo y yo, a quien respeto muchísimo, tenemos diferentes formas de interpretar lo que pueden hacer acercamientos o diálogos. Si él dice que hubo una ruptura de una alianza, es que esos diálogos y esos acercamientos él los interpretó como una alianza. Yo no, y a usted le consta, porque conversamos de esto, creo yo, en un par de ocasiones, y yo siempre sostuve lo mismo que estoy sosteniendo el día de hoy. Ahora, sobre la asambleísta Jaramillo, yo no he tenido información de absolutamente nada. Sé que ella votó en contra de la tesis partidista y por eso fue separada y ahora se ha unido a la bancada de ADN. Sobre la asambleísta Vargas, sí habían varios rumores en la Asamblea Nacional de que el mismo día que salimos a vacancia legislativa, él había firmado un documento en el cual se desvinculaba de la bancada de las 6 y se sumaba a la bancada de ADN. Ya se harán las investigaciones pertinentes de por qué él tomó esta decisión. Porque puede ser o por ruptura conceptual, ya que varias veces quedaba en algo con nosotros y después votaba en contra, así que no creo que sea eso, o por lo que usted acaba de manifestar. Pero eso sí se escuchaba. Yo soy una persona frontal, le digo lo que yo escuchaba. ¿Qué se escuchaba? Ahora, ¿tengo confirmación de aquello? No tengo confirmación de aquello. Sí se escuchaba eso, siendo honestos. Que se iban por cargos públicos, que se iban por dinero, que se iban por más poder. Yo escuché que se iba a la bancada de ADN, no escuché por qué se iba. Okay. Quizás fue por lo que usted dice o quizás simplemente fue por cálculo político. En todo caso, son ellos los que tienen que responderle a la ciudadanía el por qué llegaron con una tesis y después se fueron. Ahora, en lo que sí coincide usted con Serrano es en que, pues, dice, seguirán su bloque parlamentario en defensa de los temas que el partido considere convenientes para el país. Eso también lo dijo Serrano. Pero, ¿será ahora el Partido Social Cristiano parte de esa oposición frontal contra el gobierno como la que anunció la Revolución Ciudadana? ¿Se opondrán a proyectos del gobierno por ser del gobierno o no? Gisela, para nada.
y ojalá esas prácticas no se repitan en la democracia política ecuatoriana. Uno no puede ser oposición radical por ser oposición cuando todavía no se ha dialogado, debatido y buscando consenso sobre aquellos temas que son de interés nacional. Eso sería faltarle el respeto a los mandantes que nos dieron la responsabilidad de que los representemos de forma frontal, íntegra, respetando la tesis y con argumentos. Nosotros no vamos a hacer eso nunca. Nosotros vamos a respetar el compromiso que hicimos con el pueblo ecuatoriano de defender nuestra tesis, de sacar adelante nuestros proyectos de ley, de defenderlos de causas injustas y de apoyar las causas justas y necesarias para que el Ecuador pueda progresar. Y por eso, ¿pero van a mantener la misma línea que han tenido? Y la mía es clara. No le escuché. ¿Van a mantener esa misma línea que han tenido? Es decir, ¿van a trabajar en apoyar la mayoría de los proyectos del gobierno, excepto los que incluyan el incremento de impuestos? Esa es la línea que ustedes han mantenido. Vamos a apoyar aquellas cosas que creamos positivo. Lo del incremento de impuestos fue parte de la discrepancia que tuvimos cuando supuestamente existía una alianza. Y sin embargo mantuvimos la postura que planteamos. Ahora, nosotros vamos a analizar lo que se proponga, independientemente de la bancada que sea, y si es positivo para que el Ecuador salga adelante, para que pueda mejorarse el tema de la inseguridad, para que haya reactivación económica y los ecuatorianos puedan tener un empleo, y sobre todo un empleo que les alcance, porque las cosas están carísimas en el Ecuador, para que se recuperen los servicios públicos y dejemos estos momentos desastrosos en los cuales la salud, la educación y la energía están destrozadas. Por supuesto que vamos a apoyar todo aquello que sea positivo. Pero ¿y qué va a pasar, por ejemplo, que analiza las cosas de forma técnica? Así que nuestros pronunciamientos siempre serán después del análisis técnico y legal pertinente, porque nada al margen de la ley está bien hecho. ¿Y qué va a pasar con la Revolución Ciudadana? ¿Van a mantener los acuerdos con la Revolución Ciudadana, que incluso ha aumentado la lista de pedidos de juicios políticos en contra de funcionarios del actual gobierno? Nosotros no tenemos acuerdos con la Revolución Ciudadana. Ni nunca los tuvieron, me va a decir. Mire, yo estoy en este periodo y lo que sí le puedo decir es que al menos en las reuniones que yo he estado nunca se ha hablado de acuerdos con la Revolución Ciudadana. Lo que pueden haber existido, o al menos lo que me ha tocado vivir a mí, porque yo no le puedo hablar de lo que no he vivido, es que si existen coincidencias que son positivas para el Ecuador, bienvenido sea. No solo las han tenido con nosotros. Esta Asamblea ha aprobado 17 leyes con más de 100 votos. Es decir, no solo ha habido coincidencias de la Revolución Ciudadana con nosotros, también la han tenido con Construye, también la han tenido con la RC, también la han tenido con Pachacuti, también la han tenido con los independientes. ¿Qué le quiero decir? Hay que trabajar de forma propositiva para sacar adelante el Ecuador. Eso sí, cuando venga algo que creamos nosotros que es nocivo, que es una causa injusta, que va a afectar el nivel de vida del pueblo ecuatoriano, entonces nosotros nos vamos a oponer. Le pongo un ejemplo. Pero siempre con una propuesta alternativa, porque no somos criticólogos, nosotros somos gente propositiva. Le pongo un ejemplo. El Partido Social Cristiano va a apoyar el juicio político a la canciller y a la ministra del Interior propuesto por la Revolución Ciudadana. Mire, nosotros vamos a analizar los argumentos del por qué. Si usted me pregunta a mí, si el argumento, el único, es que el Ecuador ingresó de forma injustificable a una sede diplomática, entonces ese es un argumento fuerte, lo ha reconocido todo el mundo, pero nosotros tenemos que ser prudentes, analizar qué proponen, cuál es el argumento para el juicio y después esperar que se dé la ponencia y la defensa. Nosotros no podemos anticiparnos a decir vamos a votar a favor si todavía no conocemos la defensa. Por ejemplo, y le doy dos argumentos. La ministra de Gobierno hoy del Interior públicamente dijo que ella pidió deslindarse y no estar al tanto de nada de lo que sucede en este tema por tener conflicto de intereses, ya que ella nació en México. Ese es un argumento. La canciller de la República dijo que ella le presentó al presidente de la República las consecuencias que podría traer violar la sede diplomática de México. Es un argumento. Todo este tipo de cosas tienen que analizarse. Con esto yo no estoy diciendo que
la responsabilidad política de ellas queda de un lado, pero tiene que analizarse. Yo no puedo ser injusto y porque ya comienza la campaña y mucha gente ya quiere separarse, coger y decir, vamos a apoyar. No, nosotros vamos a analizar los argumentos. Es lo que hace la gente responsable. Ahora, Serrano también criticó que el gobierno trate de desenmarcarse de la propuesta del contrato por horas y del arbitraje internacional, como señaló justamente la jefa de la bancada oficialista de ADN, Valentina Centeno, el pasado lunes. Pero lo hizo aquí en este mismo espacio conmigo. Pero ustedes plantearon justamente el arbitraje internacional, ¿no? Y el gobierno acogió esa intención. Gisela, permítame que le diga algo aquí. Nadie acoge y propone algo en lo que no cree. Si el gobierno acogió propuestas de la contratación por hora como el arbitraje internacional, fue porque estaba de acuerdo con ello. Así que yo escuché las declaraciones de Valentina y me parecieron desacertadas. ¿Por qué? Vamos a decir las cosas como son. Entonces también la extradición y el rol de los militares son propuestas de Lazo. Y la reforma al COIP son propuestas mías. Porque prácticamente, y usted lo conoce, fue un copy-paste lo que hicieron. Vamos a decir las cosas como son. Nosotros hicimos campaña por el sí en las 11 preguntas. Y el gobierno estaba de acuerdo con las 11 preguntas y por eso hizo campaña por el sí. Que creo yo que nos equivocamos en los canales de comunicación para convencer a la ciudadanía que estas propuestas eran correctas. Sí creo que nos equivocamos en los canales de comunicación. Quizás el volumen de la campaña no fue el que debió tener y la oposición a estos temas se centró en esas dos preguntas específicamente. Probablemente cometimos errores de campaña. Yo no me escondo. Yo sigo pensando que el Ecuador perdió una gran oportunidad de modernizar su sistema laboral y de construir seguridad jurídica para que vengan inversiones a generar empleo. Y si no fuera así, ¿por qué los ecuatorianos, muchísimos, arriesgan hasta su vida por llegar a Estados Unidos a trabajar por horas? Por favor, entonces... Le agradezco, asambleísta. Soy de los que se esconde en la derrota. No, yo soy una persona frontal. Nosotros planteamos eso, al igual que el gobierno, que nos equivocamos en la campaña y no supimos convencer al pueblo ecuatoriano de que nuestra tesis era la correcta. Eso lo asumimos como demócratas que somos y respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Lo que sí queda claro es que el resultado de la consulta es indiscutible. El pueblo ecuatoriano castigó al crimen ecuatoriano, castigó al crimen organizado, votó a favor de su seguridad y de forma democrática ejerció su derecho al voto. Con eso me quedo, asambleísta. Le agradezco muchísimo. Gracias a usted. Un fuerte abrazo para todos. Una buena tarde. Nos acompañó Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Somos tu mundo, FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360.